Entonces, pues sin más preámbulos, deseando unos muy buenos días a todos. Omar, pues adelante. Digamos que hay como unas preguntas básicas como para ir arrancando con el tema, de resolver dudas, y una es, ¿qué tiene que ver el tema en el bombillo LED del H4 o el HS1, el que es de corriente alterna y el otro que es de corriente alterna y corriente directa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo ofrecemos? ¿Qué le explicamos a los clientes para que entiendan cuál es la diferencia entre esos dos bombillos y por qué uno es mucho más costoso que el otro, el que es de las dos corrientes? Y muchos clientes nos están preguntando por el número de lumens que tienen esos bombillos. Y digamos que en la información técnica en ningún momento se habla de lumens. Entonces, si nos podrías explicar eso para también tener como claridad cómo ofrecemos esos bombillos. Perfecto. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Quiero mostrarles inicialmente un video explicativo de Lumileds. No sé si todos están viendo mi pantalla. Compartir. ¿Están viendo mi pantalla todos? Quiero mostrarles... quiero mostrarles un video inicialmente de Lumileds, que es un video corporativo de todo lo que hacemos, de todas las tecnologías que manejamos y demás cosas, para que entiendan un poco la compañía y que vean hacia dónde va. Ya después nos vamos a centrar en el tema de LED y explicar un poco el concepto de corriente continua y corriente alterna y cómo la aplicamos en el mercado y cómo aplicamos esta bombilla para el mercado. Y ya revisar todo un poco el portafolio de la línea de LED y la nueva línea de LED que lanzamos este año, pues en febrero, pero pues por el tema de la pandemia apenas realmente se hizo el lanzamiento en junio o julio. Entonces, vamos a arrancar con el video y posterior a ello, pues ya empezamos a revisar un poco el tema de portafolio. Si ya empezó el video, ¿lo están viendo? Lumileds automotive solutions are part of everyday life. Because every vehicle deserves to shine, we provide a No lo estamos viendo. ¿No lo están viendo? truck and Estamos motorcycle. viendo una pantalla como con un bosque con nieve. Ay, disculpa, yo lo cambio, a ver si... Ya, saquémoslo de aquí. Ya. Un segundo. Y otra cosa, señor Omar, ese video es en inglés. En inglés, pero tiene subtítulos. Ah, perfecto. Gracias. Today, Lumileds automotive solutions are part of everyday life. Because every vehicle deserves to shine, we Omar, no lo estamos viendo. provide No. applications for cars, trucks, and motorcycles. A ver, lo tenemos. Detener un momento. Ahí te estamos viendo a vos. Ok, tu pantalla completa. Compartir. ¿Cómo? Ya la tomó. No, que compartir. Pero, a ver, Siéntate. aparece lo mismo o no. Para que le hinche la garganta. Desaparece, a ver, yo estoy compartiendo. A ver, les aparece un carro que aparece Lumileds en la parte de atrás. Sí, ahí sí estamos viendo. ¿Ahora sí? Listo, ya se los pongo nuevamente. Lumileds automotive solutions are part of everyday life. Because every vehicle deserves to shine, we provide a complete range of lighting applications for cars, trucks, and motorcycles. We're a major supplier to original equipment manufacturers, setting standards for both performance and reliability. As pioneers in the industry,
We've developed advanced technologies at the forefront of automotive lighting for over 100 years. Our engineers create new prototypes and applications for tomorrow's drivers at our research and development facilities worldwide. Bringing new ideas to life is what really matters. Our innovations have earned us the trust of more than 100 car manufacturers. We use our design expertise to develop unique solutions that meet tomorrow's lighting needs. We push performance to new heights with unrivaled technology. A passion for light is in our DNA. We have specialized production facilities all over the world, close to our customers. Our plants deliver hundreds of different types of bulb and LED chips to cover every automotive need. We produce 40 top quality light sources per second. This manufacturing excellence comes from combining the best raw materials with cutting-edge production techniques, state-of-the-art LED technologies, and highly skilled people passionate about their work. We deliver exceptional automotive lighting solutions. We put them through the toughest tests to ensure superlative quality, reliability, and safety. Light flux, vibration, lifetime, photometry and geometry, performance. We leave nothing to chance. We supply lighting solutions to original equipment manufacturers and the aftermarket too, with the same top quality and performance for both. Our two major aftermarket brands, Philips and Narva, are leaders in innovation. We operate in over 110 countries to provide lighting solutions for drivers all around the world. Our full range of lighting technology is available in the aftermarket, from halogen to xenon. And now drivers can even upgrade their existing headlights to LED. This LED upgrade for the aftermarket uses the same chips we supply to OEMs. Their outstanding beam performance generates twice as much light. The OEM-specific color temperature offers drivers optimal vision, color recognition, and comfort on the road. Our patented heat management systems, specifically designed for LED upgrades, make our bulbs even more reliable and longer lasting. We've also developed a unique LED technology called SafeBeam, which projects light exactly where it's needed, without dazzling oncoming drivers. The advanced design allows for easy installation. We place customer and driver delight at the heart of everything we do. A customer service network linked to distribution centers assists our customers around the world non-stop, delivering more than 100,000 orders per year. We support the whole distribution chain with dedicated consumer care desks to meet consumers' requirements. Because innovation never stops. Listo. Esto es un poco lo que hace la compañía a nivel mundial. Es un poco de lo que estamos trabajando y que hacemos en todo el portafolio. Y pues si ustedes ven un poco el tema de Lumileds va hacia el tema de desarrollo de LEDs. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la fusión hace 4 años, en el 2016 realmente, lo que se buscaba era que el negocio va hacia el tema de LEDs. O sea, en ese momento yo les puedo decir que, por ejemplo, en este mes de septiembre, de nuestras ventas, el 20% fue en ventas de LED. Venimos del año 2018 de ser casi un 3-4%, el año 19 ya representó como un 8%, y ya en este mes, no le digo que todo el año debe ser como un 12% real.
pero este mes ya representó las ventas el 20%. Entonces el tema de LED es un tema muy importante y creemos que hacia allá va todo el tema del desarrollo. Entonces, vamos a ver un poco el tema de LED, vamos a desarrollar un poquitico el tema de LED y vamos a aclarar dentro de la presentación misma las condiciones que pasa con el tema de LED. ¿Listo? A todos los invito pues que nos sigan en las páginas, ahí se actualizan siempre todas las condiciones nuevas, los nuevos productos, los nuevos desarrollos. Generalmente, por ejemplo, este tema de retrofit que lanzamos de la línea 2 de Narva, apenas en redes la estamos lanzando 1 o 2 meses después de que lanzamos a los importadores. ¿Por qué? Porque en redes inicialmente va a salir directamente al cliente final y el cliente final inmediatamente les va a consultar a ustedes. Pero finalmente, como apenas se va a llegar el producto al mercado, no se puede lanzar al tiempo en redes con el tiempo que se le lanzan a ustedes los productos. ¿Sí? Mirando ya el tema de LED, mirando la tecnología de LED, podemos aclarar que la tecnología de LED, pues lo que está haciendo es conseguir que tengamos un producto con un flujo lumínico alto, con una vida útil mayor y con un consumo menor. O sea, es una mezcla muy fuerte de varios componentes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de LED estamos hablando de un producto que estamos hablando que consume un 10 o un 20% de lo que consume un bombillo halógeno regular, y ya estamos hablando de una vida útil de 4 o 5 veces de un bombillo halógeno regular, y adicional a eso el flujo lumínico puede ser hasta el doble de la vida regular. El bombillo de LED no se puede utilizar en tipo proyector porque el tipo proyector comprime toda la luz, sino se puede utilizar solamente en el tipo reflector, porque funciona idéntico que una bombilla halógena regular. Entonces, si tenemos en este punto la iluminación como la manejamos en un halógeno, él va a iluminar dentro de la óptica regular, mientras que aquí no estamos difuminando la luz en todo el tipo de faro, sino solamente en el punto directo en la iluminación. Entonces, es exactamente la misma cambio que podemos tener en un bombillo de LED con un bombillo halógeno, y es el cambio exacto que se puede manejar. No es lo mismo en un bombillo de xenón, porque el bombillo de xenón amplía la luz para toda la óptica y al final, a través de una lupa, proyecta la luz hacia una parte real. Entonces, cuando consigo un bombillo de LED, es exactamente el cambio de un bombillo halógeno, como está mencionado, porque ilumino hacia las partes que necesito, la parte superior y la parte inferior, e ilumino hacia la vía, y eso nos permite generar una iluminación constante, no difuminada. Entonces, una primera aclaración, el bombillo de LED solamente funciona en el tipo de luz de tipo reflector. ¿Sí? Ya viendo, el bombillo de LED consigue la misma condición de un bombillo halógeno regular, es decir, que ampliemos la luz hacia el lado derecho y que no ampliemos la luz hacia el lado izquierdo, que encandelillamos a los de los demás. Pues esto es como la manera como funciona. Vamos ampliando la luz en profundidad y ampliando hacia la mano derecha para poder ver un poco mayor y un poco ver las señales de tránsito. Esta es la forma que genera la iluminación y la genera en mayor profundidad, y generamos mayor cantidad de luz hacia el fondo, generando 150, 160% más de iluminación dependiendo de la bombilla. ¿Listo? Entonces, ya yéndonos al tema del LED, ya yéndonos a ver la tecnología de LED, vamos a explicar un poco cómo funciona. Si ustedes ven la tecnología de LED simplemente son unos diodos o unos puntos que están incrustados dentro de una base que está construida con varios gases. Estos puntos me generan descargas de energía, lo que hace que esta masa, que está construida por varios gases, genere iluminación. ¿Qué pasa con esa cantidad de energía? Va a ser mucho menor que la que requiero para calentar un sistema de una bombilla halógena. Una bombilla halógena tengo que calentar un filamento completo para poder calentar, para poder producir luz. Aquí estoy generando puntos de iluminación y caliento una base, una masa que genera iluminación. Si ustedes ven, adicional a eso, le generan una óptica, que la óptica es un lente adicional que hace que amplíe o genere mayor iluminación. Dentro de los componentes eléctricos que necesitan para funcionar este tipo de LED, necesitamos varios. Entonces necesitamos un tipo de regulador que ayude a que la tensión en este sistema no se aumente ni se falle. ¿Por qué?
Porque si ustedes ven las baterías corrientes, las baterías no tienen una tensión corriente de 12 voltios, sino suben hasta 17, 18 voltios. Y cuando tenemos este mayor voltaje es cuando cuando vemos que este tipo de LED puede fallar, porque tiene una mayor descarga y el LED falla. Entonces, este regulador ayuda a que cambie la tensión y se mantenga una tensión constante que va hasta 12 voltios, generalmente arranca en 6 voltios y va hasta 12 voltios y mantenemos la tensión constante. Adicional a eso, tenemos que tener un tipo de difuminador de calor, un tipo de difusor de calor. Todas las bombillas necesitan un difusor de calor porque este ambiente es totalmente cerrado, entonces necesito tener un buen difusor de calor que me saque el calor de esta bombilla y que haga que este LED no falle. ¿Por qué? Porque esto tiende a ser como una especie de gelatina que con la medida del tiempo y en el calor va haciendo que el bombillo tienda a fallar. ¿Por qué? Porque estoy descargando mayor calor y la bombilla tiende a fallar en ese tiempo. Entonces, es muy importante tener un buen LED, es muy importante tener un buen difuminador, un buen regulador de tensión de voltaje, pero lo más importante es un buen difusor de calor. Si no tenemos un buen difusor de calor, simplemente el bombillo va a fallar porque la temperatura, aunque existe un regulador, tiende a aumentar por ser un ambiente totalmente cerrado y la bombilla no saca el calor. Entonces, si tenemos un buen difuminador de calor, un buen regulador del calor que llega a la bombilla va a funcionar y va a durar mucho tiempo en ese sentido. Comparativamente, ustedes ven que a nivel de las bombillas, lo que está pasando es esto. Cuando hablábamos de un halógeno es un bombillo que genera por cada vatio 30 lúmenes y dura entre 400 y 1200 horas. Un bombillo de HID, un bombillo de xenón que ustedes conocen, es un bombillo que produce más o menos 60 lúmenes por cada vatio y puede 2000, 2500 horas. Y en el caso del bombillo de LED, es un bombillo que produce casi 100 lúmenes por vatio, ya hay un poco hasta 150, y tiene una vida útil entre 5000 y 20000 hasta 30000 horas, dependiendo del tipo de LED. Entonces, lo que se está consiguiendo es una bombilla con mayor eficiencia lumínica porque con un consumo menor consumo más iluminación y tengo una vida útil mayor. Entonces, ¿Nos define por favor lo del lumen, ¿no lo define por favor? lumen es la cantidad de luz que proyecta una lámpara. Luxe, que es diferente, es la cantidad de luz que yo transmito a la vía. Entonces, lumen es cantidad de luz que yo tengo en una lámpara. Entonces, si una lámpara puede producir, no sé, 5000 lúmenes, pero realmente cuántos lúmenes van a llegar a la vía depende de muchas cosas. Depende de la óptica que yo tenga en el carro, cómo esté funcionando la óptica, y segundo, cómo está creada la bombilla para que genere iluminación a un adecuado. ¿Qué pasa en el mercado? Y ahí está una de las preguntas que ustedes dicen. En el mercado ustedes consiguen bombillas que dicen que dan general 6000 lúmenes. ¿Cómo hacen los 6000 lúmenes ellos? Dicen, yo tengo una bombilla H4 que tiene dos funciones, tiene luces altas y luces bajas, ¿cierto? Entonces digo, por cada luz genero 1500 lúmenes. Entonces, 1500 de luces altas, los 1500 de luces bajas son 3000 lúmenes. Y como tengo dos bombillas, son 6000 lúmenes. Eso lo dicen ellos en la caja. En la caja dicen que la bombilla produce 6000 lúmenes. Realmente la bombilla está produciendo 1500 lúmenes y hacia la vía, y ellos están colocando que generan 6000 lúmenes. Pero lo que están haciendo es una unión de las cuatro cantidades de luces que producen, o sea, de las luces bajas, las luces altas, las luces y de las dos bombillas están generando 6000 lúmenes. En general, una bombilla que produzca no existe o debe existir, pero no debe tener una vida muy larga. Una bombilla regular debe producir entre 2000 2500 lúmenes en como mayor potencia o mayor cantidad de lúmenes. Más allá, la bombilla no aguanta la resistencia porque simplemente el calor hace que la bombilla dure muy poco, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven en las cajas que dice 6000 lúmenes, no sé, hasta 10.000 lúmenes he visto, simplemente están haciendo es una confusión o una unión de la cantidad de lúmenes que producen en cada luz. Entonces dicen luces bajas 1500, luces altas 1500, luces, y las multiplico por dos porque son dos bombillas, son 6000 lúmenes. Y eso es lo que colocan en las cajas. Entonces, los lúmenes es la cantidad de luz, pero lo más importante es los luxes. ¿Por qué los luxes? Porque los luxes están dependiendo de la óptica, porque tú puedes tener una bombilla y cuando ustedes se las prueban en un almacén eléctrico, simplemente le prueban la bombilla y le ven la cantidad de luz. Uy, genera mucha iluminación y la comparan con la otra y dice, uy, pero esta genera más luz que esta, simplemente. Pero cuando ustedes van a comparar en la óptica, si la bombilla no está bien construida, ¿qué va a pasar? Va a difuminar la luz para todos lados y no va a dar profundidad, primera cosa.
Segunda cosa, como la luz no está construida de manera adecuada, sino que tiene muchos puntos de luz y no está construida de manera adecuada, lo que estamos consiguiendo es que la iluminación, parte de la iluminación se quede dentro de la óptica y no salga totalmente porque no está adecuada construido con la óptica. Lo que buscamos nosotros como constructores de bombillas es construir una bombilla que sea adecuada y que genere la iluminación adecuada hacia adelante. Nosotros en Lumileds hablamos de que nuestras bombillas generan 1800 lúmenes. ¿Por qué no lo decimos? Porque lo que está pasando en el mercado. Tú comparas y te dicen en la caja, pero yo le tengo una que ilumina 6000 lúmenes. Y te la prenden y sí, la bombilla ilumina los, no sé, los 2000 lúmenes, los 2500 lúmenes, lo que quieras, finalmente, pero la bombilla está aperturando la luz hacia todos los lados y no hacia donde lo necesitamos en la vía. Donde se tiene que ver es en la óptica, donde se tiene que ver es puesta la bombilla en la óptica y que la veamos en profundidad hacia la iluminación, ¿sí? Y normalmente este tipo de bombillas que generan mayor consumo, mayor cantidad de lúmenes, su vida útil es corta. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que el LED lo estamos forzando a que produzca una mayor iluminación, una mayor cantidad de luz, y si no tenemos una buena refrigeración, fácilmente son bombillas que no alcanzan a durar los 8 meses o los 6 meses porque simplemente se están quemando con el mayor consumo de energía que tienen, ¿sí? Entonces, para nosotros tiene que ser un concepto completo, tiene que ser una bombilla que tenga muy buena iluminación, que tenga un consumo bajo y por último que tenga una vida útil alta. Por eso nosotros hablamos de bombillas que utilizan una tecnología que duran entre 3000 y 5000 horas, que tiene garantía de un año y adicional a eso que mantenga el flujo lumínico durante el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es una claridad con respecto al mercado, porque el mercado, y a veces la gente también lo compara con, con el color de la luz. Entonces dicen 6000, y en algún caso debe ser 6000 el color de la bombilla, el color de la luz de la bombilla, pero finalmente el mercado dice no, son 6000 lúmenes. Y simplemente lo que están haciendo es una composición de, como les comento yo, el tema de iluminación, ¿sí? Nuestros bombillos del LED, Buenos días, disculpe una pregunta. señor. Muchos clientes me han manifestado que no usan el LED porque no tienen pues la profundidad necesaria, la que brinda el bombillo pues que viene, el halógeno, que viene en el vehículo originalmente. Con este LED puedo asegurarle al cliente que sí va a tener una profundidad mejor que la que le brinda el halógeno. O sea, 100% seguro. Sí, o sea, aquí vas a conseguir mayor iluminación. ¿Qué es lo que ocurre con diferenciación con el tema del bombillo halógeno? Resulta que el LED está en el trabajo de descubrir un bombillo LED que con luz amarilla consiga mayor profundidad. Actualmente, si tú ves en el mercado, el LED que se consigue todo es de luz blanca. ¿Por qué no se consigue de luz amarilla? O sí lo consigues, pero lo que le hacen es que le colocan un papelito amarillo encima de la bombilla para que la bombilla salga de color amarillo. La luz salga de color amarillo, pero no es real. Simplemente lo están disfrazando el blanco para que salga parte en amarillo. ¿Qué pasa con la luz blanca respecto a la luz amarilla? La luz blanca respecto a la luz amarilla no tiene la misma reflexión sobre la vía. Simplemente cuando ustedes proyectan cualquier luz amarilla sobre cualquier condición, o sea, miren ustedes en su casa y van a ver, por ejemplo, bueno, ya se utiliza mucha luz amarilla porque como todos estamos hablando de bombillas ahorradoras o algunas de LED, pero si ustedes ven en su casa y ponen en su techo, en la techo de su casa, una bombilla de luz amarilla, van a ver los colores de su casa más vivos. Es decir, por ejemplo, no sé, digamos que sus cortinas sean de color beige, entonces ustedes van a ver un beige más vivo. Si la colocan blanca, la cortina se va a ver oscura, se va a ver opaca. ¿Qué pasa con lo mismo con las bombillas de los carros? Si ustedes colocan una luz blanca respecto a la vía, no van a ver las mismas definiciones de la vía. Es decir, si hay una ranura en la vía, si hay, no sé, un pedazo de tierra en la vía, pueden ser que vean la misma dimensión de la luz. ¿Me entiendes? O sea, ven la misma condición de la vía constante, no ven esas definiciones raramente. Entonces, con la luz amarilla lo que conseguimos es ver esas diferencias en la vía, que haya, no sé, no tanto como que se vea un hueco tan grande, pero genere esa diferenciación en esa parte. Entonces, cuando hablamos de la bombilla de LED sí consigue mayor iluminación, estamos hablando de 160% de iluminación, pero en el concepto de ver de determinadas definiciones sobre la vía, no consigues esa condición, que eso es lo que te dicen los clientes. Los clientes dicen, con la halógena yo puedo conseguir
ver mayor profundidad, no en ver mayor profundidad en sentido, sino que veo más los detalles que veo en la vía. Con la luz blanca el contraste no existe o existe muy poco y simplemente no consigo esos contrastes. Entonces, el tema del LED está desarrollándose para que la bombilla hacia adelante, y en esto están, yo creo que dentro de poco tiempo, porque esto de las tecnologías va muy rápido, vamos a tener una bombilla de LED de luz amarilla real que vamos a conseguir una iluminación constante sobre la vía. Entonces, la bombilla de LED sí genera mayor iluminación, sí genera mayor distancia en iluminación, pero ver esos pequeños detalles o esos contrastes en la vía no los consigues con la bombilla LED, porque la bombilla LED, que es una bombilla de luz blanca, que es de 6000K, no consigue esa refractancia sobre la vía que genera ese comparativo. Entonces, el LED es como, digamos que inicialmente salió como una moda, porque ustedes saben que, bueno, yo les he hablado en algún momento del tema de la luz blanca. Cuando estamos sobre la luz blanca sentimos más seguridad todos. O sea, ustedes están sobre, yo les he comentado este caso siempre, que ustedes van a un banco y el banco tiene luz blanca, porque los sienten más tranquilos. Si le pusieran más luz amarilla en el banco, se sentirían un poco más inseguros. Entonces quieren que ustedes se sientan tranquilos en su banco, que sientan que todo puede pasar en su banco tranquilos y que no les puede afectar. Entonces, esto es lo que hace la luz blanca, generar en nuestra cabeza, en nuestros sentimientos, en nuestro cerebro, un sentimiento de seguridad, y por eso mismo sentimos que ilumina más. Pero con la luz amarilla conseguimos un concepto de mayor, ver contraste en la vida en ese sentido. Entonces, la diferencia entre la luz blanca y la luz amarilla es eso. Con la luz amarilla, no se nos perdóname un segundo. La luz amarilla es un concepto de que consigo mayor contraste sobre la vía, mientras con el concepto de luz blanca consigo un sentimiento de seguridad para mi cerebro, pero mayor iluminación, ¿sí? Entonces, esa es la clave diferencia. Pregunta, señor. Bueno, sigo. Omar, tengo una pregunta. Señor, Eh, dime. yo podría decir entonces que si multiplico los vatios, a los W por 100, ese sería más o menos los lumens que tiene la bombilla. Si O yo tengo sea, una bombilla de 9 vatios, podría decir que tiene 900 lumens. O de pues, 16 vatios, puedo decir que tengo más o menos ese es el cálculo, más o menos ese es el cálculo, Gabriel Jaime, sí, más o menos. O sea, nosotros en el caso de las bombillas de nosotros, estamos hablando de bombillas de 18 vatios, y la 18 vatios son las bombillas que tienen las paticas de cobre, las que se abren, y la nueva tecnología tiene 23 vatios, que es la tecnología con freezer, con el ventilador. Entonces ustedes estarían hablando de mayor iluminación, pero dependiendo del tipo de tecnología, pero sí podríamos hablar un poco en ese concepto. Pero por eso te digo, realmente no existe una bombilla que ilumine 6000 lúmenes como lo dicen muchas cajas. Y si ustedes la ponen, o sea, lo que hace un punto de venta eléctrico para vender estas bombillas es que prenden las dos bombillas. Entonces dice, uy, comparativamente esta genera mayor iluminación, pero la forma realmente de probarla es sobre la óptica, no sobre la bombilla. Entonces, no sobre directamente sobre la bombilla, entonces generando la cantidad de iluminación. Sí podríamos hacerlo de ese caso. Ya hay LEDs que generan hasta 130 lúmenes por vatio en este tema de iluminación de vehículos, pero ya son tecnologías que tienen varias condiciones, tienen mejores tipo de difusor de calor, porque en esencia podemos conseguir con un LED genere hasta 200 lúmenes, pero finalmente no es el concepto de generar los 200 lúmenes, sino que la bombilla realmente dure las 3000, 5000, 10000, hasta 30.000 horas que duran. No sé si ustedes han visto la Torre Colpatria que aquí hay en Bogotá, ella ilumina la fachada con LEDs. Esos son LED de flujo lumínico más o menos de 250 lúmenes por vatio, pero el difusor de calor es tan grande como, es un difusor de calor muy grande para que genere esa cantidad de luz y que la bombilla no falle, ¿sí? Entonces sí podríamos ver ese concepto, señor. Y tengo otra pregunta. Señor. ¿Esa bombillería LED cumple con DOT y con S? Pues, ¿está permitida la circulación o no? Ya en Europa, bueno, en Europa, en Estados Unidos ya se permitió siempre y cuando vaya con óptica. Entonces, por eso es que ustedes ven en Estados Unidos no se vende el LED suelto, sino se vende el LED con óptica. Sino se ve el LED con óptica, o sea, se vende directamente el LED instalado dentro de una óptica. No, es decir, que si por ejemplo tú vas con tu Jeep, te venden la óptica completa con el LED instalado, o te vende, o la moto va a la óptica directamente con el instalado.
pero no se vende el LED suelto, es decir, como una halógena, para que cambien esa parte. En Estados Unidos, que es el DOT. En Europa ya se permitió en lo que se llama Europa Oriental, lo que es, digamos, que Polonia hacia allá, Polonia, Rusia, Rumania, toda esa parte, y en Europa lo que llamaríamos Europa Occidental, que serían los países más desarrollados, Alemania, Francia y demás cosas, ya se están empezando a permitir algunas pruebas, pero en esencia la mayor queja es el tema del color de la luz. Ellos no permiten en Europa que vendamos, por eso si ustedes han visto en algunas bombillas que decimos que no cumplen con normas de Europa, es que no permiten bombillas que generen más allá de 4.500 lúmenes, de 4.500 de color de la bombilla. En este caso, las bombillas del LED que tenemos en el portafolio que maneja el mercado son bombillas de 6.000K, por el concepto que les comentaba hace un momento, porque no tienen buena contraste sobre la vía y no generan una iluminación constante. Entonces, por esa razón no permiten generar esa iluminación real. Entonces, ya todo el tema de señalización, o sea, lo que sería luz de pasajero, luz de direccional, luz de stop, estas bombillas ya están permitidas, pero las luz frontales aún no están permitidas y están en ese proceso de homologar y por eso están desarrollando un poquitico más el LED hacia colores más bajos, colores de 4.000 o 3.700 o 4.500 grados Kelvin que puedan ser comercializados en estos mercados. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica, el único país que no estaba permitiendo era Argentina, pero ya crearon una reglamentación y ya lo está permitiendo. Brasil sí lo aceptó y demás tecnologías, pero a nivel de Latinoamérica realmente no existe ningún país que lo haya prohibido. Sí existe en Estados Unidos la prohibición, que debe ser directamente, se debe vender el faro, o sea, ustedes tienen que vender la óptica completa para poder vender la bombilla con LED, y en Europa, que si no se permite, sino en Europa Oriental y en Europa Occidental, si aún no se permite. Listo. Como les comento, una de las bondades de esta tecnología es que tiene un concepto de un consumo menor. Estamos hablando de un 85% menos de iluminación, eh, consume menos que una bombilla real, tiene una vida útil mayor, estamos hablando mínimo de 3.000 a 5.000 hasta 30.000 horas de vida útil, y flujo lumínico mucho mayor porque se está construyendo sobre la base de una bombilla direccionada hacia la vía, que se puede direccionar más fácil en este concepto porque tenemos unos diodos que pueden direccionarse fácilmente sobre las ópticas. ¿Qué tenemos nosotros en las tecnologías que desarrollamos? La primera tecnología que lanzamos, que ha sido muy aceptada y que en general pues creo que todo el mundo le ha gustado mucho, es esa tecnología que manejamos, que muchos le llaman como paticas de cobre, como difusor con las patas abiertas, como lo quieran manejar. En esencia es una tecnología que simplemente el calor lo estamos sacando por las puntas. Como yo les comentaba, ¿qué es lo que necesitamos en un LED? Necesitamos un LED que, adicional a que sea un buen flujo, o que tenga un muy buen LED, que lo manejamos con LumiLED, tengamos un buen difusor de calor. ¿Qué es un buen difusor de calor? Alguien que saque el calor de este sistema para que la bombilla dure más. Entonces, estas paticas de cobre, ¿qué hacen? Este cuerpo está construido en aluminio y las paticas de cobre atraen el calor y lo sacan de la bombilla. ¿Qué es lo bueno de estas paticas de cobre? Que como no están unidas directamente al sistema, simplemente el calor está saliendo y difusionándose rápidamente. ¿Sí? Eso es lo que ayuda a las paticas de cobre y lo que ha ayudado mucho a esa parte. Como tecnologías, yo creo que las mejores, yo conozco otras tecnologías como la que se maneja Philips, son de las mejores y simplemente generan mejor tecnología real hacia el mercado. Ha sido muy buena tecnología, pero pues por lo mismo concepto de tecnología es una tecnología que comparativamente con los costos que tiene el mercado, nosotros hacemos revisión de precios cada 6 meses al mercado y estos precios de este bombillo son muy buenos comparativamente, pero finalmente el mercado, si se está masificando el tema de LED, necesitamos trabajar un bombillo de menor costo, por eso lanzamos la segunda línea. ¿Qué hicimos nuevo? Creamos en esta bombilla en tres bases, en H4, en H7 y en la línea FOG, que sea multivoltaje. Entonces, es la misma bombilla, funciona a 6.000 grados Kelvin, tiene un flujo lumínico más o menos del 130-150%, tiene un color de 6.000 grados Kelvin y tiene, en el caso de estas tres bases, H4, H7 y FOG, un multivoltaje de 2 y 24 voltios.
Esta línea la vamos a mantener hasta este año total. En diciembre estudiaremos si las ventas se han caído de tal manera que pues nos toca sacarla, pero finalmente esta línea la vamos a mantener todo este tiempo, todo este año, y ya miraremos para el año entrante si la mantenemos. O sea, comparativamente las dos líneas se van a mantener, tanto la línea que llamamos Race Power LED como la línea Race Power LED Performance, que la vamos a ver ahora. Vamos a mantener las dos líneas, pero simplemente queremos el concepto real. A mí me han llegado muchos mensajes porque todos los clientes dicen que nosotros estamos haciendo mal, porque simplemente estamos dejando de lado esta línea, pero en general lo que vamos a hacer es mantener las dos líneas, tanto la línea de patas de cobre como la línea nueva, para finalmente poder complementar las dos marcas, porque la gente habla muy bien de esta línea, hablan de que rara vez tienen una garantía, que rara vez tienen una reclamación, y es una línea que ha resultado muy bien definida y en general el mercado, muchos dicen que es la mejor línea con este tipo de tecnología que es el difusor de calor, pero finalmente la vamos a mantener las dos y ya en diciembre haremos un análisis de si realmente se cayó totalmente el volumen de esa línea y la mantenemos o la sacamos o simplemente mantenemos si mantiene las dos condiciones en esa parte. ¿Sí? Entonces, esta tecnología salió muy buena y demás cosas. Ya, pues, en la línea del retrofit vamos a incorporar muchas líneas más, vamos a tener eso se lanza en noviembre. Vamos a incluir líneas de LED de luz blanca como para direccional y para stop. Vamos a incluir luces de LED frontal también en tipo LED T10 con mayor flujo lumínico y vamos a tener un poco más de LED competitivo, un precio más competitivos. Adicional a eso, vamos a incluir aquí en la tipo de festón o línea de luz de pasajero o luz de placa, vamos a incluir más bases. Actualmente solamente tenemos 38, vamos a incluir 30 y 43 vatios. Esta línea se va a ampliar, van a tener más o menos unas 18 diferentes tipos de bombillas y esta ya se lanza para el mes de noviembre. Este es el tipo de bombillo que estamos hablando, de difusor de calor. El calor hace que salga de la bombilla realmente, las paticas de cobre y el diseño sea más compacto en esta bombilla. Sea más compacto en la bombilla. Es una bombilla de 6.000 grados Kelvin, tiene IP65, es decir, que se le puede llegar a caer agua y polvo y tiene una vida útil, estamos hablando de 3 años hasta 1.500 horas y es un flujo lumínico mayor. Ha sido una bombilla bien aceptada y pues hasta el momento ha sido muy bien definida en esa parte. Este año lanzamos esta línea. Esta línea realmente la lanzamos en febrero de este año, febrero-marzo de este año. Desafortunadamente, por lo que pasó con todo este tema de la pandemia, realmente en el mercado se vio hasta ahora. Realmente no se vio antes por muchas razones, pero finalmente se vio hasta ahora. ¿Qué queremos conseguir con esta línea? Ya estamos hablando comparativamente de costos, de que esta línea va a ser alrededor del costo del 60% de la línea anterior. O sea, la otra valía, no sé, valía 100, esta va a valer 60. No les voy a decir costos porque solo determina cada compañía y define en cada compañía cuáles son sus costos en el mercado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar una línea de difusor de calor a través de freezer, o lo que es popularmente como ventilador. El ventilador está incrustado dentro de esta base y cumple con la misma función de los ventiladores regulares. El tipo de LED que tenemos es un tipo de LED que funciona con una mayor resistencia al calor, aguanta hasta 90 grados centígrados, tiene una vida útil mayor, estamos hablando de una vida útil hasta de 5.000 horas, y tiene un buen concepto entre flujo luminoso y cantidad de lúmenes o cantidad de luces que generamos hacia la vía. Entonces estamos hablando de una proporción que puede ser hasta de 120, 130 lúmenes por cada vatio que consume la bombilla. El color que estamos proyectando en esta bombilla es de 6.500 grados Kelvin, que es una bombilla que es un buen color, no es totalmente azul ni totalmente blanco, es un blanco azuloso, digámoslo así en ese sentido, y genera un brillo mucho más alto. La diferencia que ustedes van a ver con respecto al mercado es este driver. ¿Qué tiene esta bombilla? Tiene un driver integrado en la base. ¿Qué va a hacer ese driver? Va a controlar la cantidad de energía o de voltaje que le llegue a la bombilla para que cuando haya una sobretemperatura con esta sobretemperatura, este driver regule la energía que llegue a la bombilla y la bombilla no falle. Entonces,
aparte del regular disipador que ustedes ven, o el regular ventilador o cooler que ustedes ven en el mercado, tiene un driver que ayuda a que la tensión de la bombilla no afecte la bombilla y que no falle, ¿sí? Entonces, esto hace que sea diferenciada respecto al resto del mercado y que sea una bombilla confiable. Esa es la diferenciación del producto regular. ¿Por qué tenemos que incluirnos en esa tecnología? Porque desafortunadamente, si queremos tener un mayor volumen y como vemos creciendo este mercado de LED, y si queremos participar más del mercado de LED, nosotros somos líderes en halógenas, pero si queremos tener una mejor participación o seguir siendo líderes en el mercado general de iluminación, tenemos que tener una bombilla de un costo más adecuado para el mercado. Entonces, por eso nos incluimos en esta tecnología e incluimos este driver para mejorar la tensión, el voltaje que le llega a la bombilla y que la bombilla funcione mejor. ¿Sí? Disculpe, buenos días. Sí, señor, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto, Luis Eduardo. Le habla. Hágame un favor, ¿cómo actúa? Normalmente sabemos que el H1, H3 son bombillos que llamamos de exploradora. Sí. Normalmente pues se utilizan en lo que es en la parte neblina, en la parte de eso. ¿Cómo actúa el bombillo LED o luz blanca o LED, como estamos hablando, en esa parte? En la parte, digamos, de rompe neblina, rompe esa cuestión a comparación con la luz halógena. Pues ahí estamos hablando lo mismo que estamos hablando hace un momento, del color. El color, o sea, la bombilla como tal se va a ver muy blanca, pero realmente no va a romper neblina porque la luz amarilla es la que rompe neblina. Entonces, en este concepto, la bombilla existe porque existe la comparativa. Si ustedes ven, hay muchos carros que tienen H7 y H1. Entonces, en la línea frontal, o H7 y H7, como lo quieran ver en esa parte. Entonces, en el tema del neblinero, como el color de 6500 no va a ser tan efectivo como puede ser un bombillo halógeno de luz amarilla. Entonces, existe el bombillo porque tenemos que tenerlo para complementar el portafolio. Por eso, si ustedes ven en la primera línea, nosotros no habíamos lanzado H1 en luz de LED amarilla, en LED, pero en esta línea ya lanzamos porque en algunos casos nos reclamaban el H7 y el H1. Pero en contexto de neblero, no es un bombillo, digamos que en ciudad es muy aceptado, pero si usted va muy seguido fuera de ciudad, no es lo mejor. O sea, es confort, mejor dicho. Sí, es confort, es que ustedes vean su carro que se vea muy bonito, porque a todo el mundo le gusta ver el carro con luz blanca, porque se va a ver brillante, se va a ver el carro mucho mejor, pero finalmente no estamos hablando de una bombilla que genere el suficiente rompeniebla para generar una niebla, o sea, no, genere una niebla sobre la vía. Eso pasa no solamente con el LED de Narva, sino con todos los LEDs del mercado. Si usted viaja mucho por carretera y no se sube montañas y pasa por zonas de niebla, la luz del LED que está en general en el mercado, que es de 6.000, 6.500 grados Kelvin, no sirve para esa condición, porque le va a generar lo que hablamos siempre, el efecto espejo, ¿no? Entonces, ¿Por qué sacó Narva esa bombillería amarilla, la contraste que llamamos, que se vendía y se vendía muy bien en 60, 55 y en 190, precisamente para ese tipo? O sea, usted sabe que nosotros las vías aquí en Colombia es montaña. es cierto. Y eso, ¿por qué sacaron esa línea? Sí, porque los volúmenes no eran grandes, te cuento. Yo te digo, yo cuando empecé, yo empecé en Narva en el año 2012. En ese año se vendían más o menos unas 12.000 bombillas de esta línea de contras, se llamaba la línea contras. Sí. En el año 2015-2016 que se determinó sacarla, se estaban vendiendo alrededor de 2.500 unidades al año. Entonces, para la compañía, esto es una mezcla de costo-beneficio, ¿no? Esto es una línea de volumen. Si tenemos un buen volumen, podemos dar un buen costo. Si no, generalmente son líneas que salen. Entonces, desafortunadamente, no te puedo decir porque a ellos no les generaba un buen beneficio y realmente el volumen cayó mucho y por esta razón no se mantuvo esa línea, por esa razón. Pero bueno, pues ahí la línea estándar sí es una bombilla que, digamos que comparativamente era una bombilla que generaba más o menos 2.000, 2.300 grados Kelvin. La línea estándar estamos hablando de 2.700, 3.000 grados Kelvin. Entonces, comparativamente es muy cercana y genera la misma condición. Yo pensaría en la línea estándar, que no es la perfecta como podría ser la contrast, pero es una línea que sí sustituye de alguna manera esa condición. Ok, muchas gracias. No, señor. Entonces, por eso ese concepto. Dos cosas adicionales buenas. Primero,
tenemos una bombilla que es compacta, o sea, no tenemos nada de difusor de calor, ni nada perdón, nada de difusor de calor independiente, sino todo viene en una bombilla. A ver si la cámara, a ver si la pongo. ¿Ustedes me están viendo también al tiempo o no? ¿O solamente ven la pantalla? Estamos viendo la presentación. Se ve el tiempo. Ok, no, bueno, ya un segundito. Bueno, bueno, ahorita miramos a ver cómo les muestro esta bombilla. Pues que yo tengo aquí la bombilla. Entonces, una cosa interesante de esta bombilla es que es compacta, o sea, viene completamente la bombilla, no viene el difusor independiente, perdón, el regulador independiente, sino viene totalmente compacta y simplemente se conecta a la base. La segunda condición es que todas estas bombillas vienen en multivoltaje, es decir, funciona para 12 y también funciona para 24 voltios, ¿sí? Esta es una bombilla más o menos también de 1500, 2000 horas de vida útil, que en condiciones normales debe ser alrededor de 5 años de vida útil. Damos una garantía de 1 año en la bombilla y como vieron ustedes están en todas las bases, está en H1, en H3, en H4, en H7, en FOC, en HV3, en HV3 y HV4, esas dos bases van en la misma, HIR y el H11. Una aclaración con respecto al FOC y el H11, porque hay gente que dice, ¿para qué sacan FOC y para qué sacan H11? Resulta que el FOC, como su nombre lo dice, está determinado para el tipo, el FOC está determinado para el tipo neblinero, ¿no? Para los tipos de bombillas bajas, o sea, para todo lo que llamamos exploradoras nosotros. El H11 en algunos vehículos, sobre todo en Toyota, ustedes van a ver que en H11 viene en luz principal en algunos carros. Entonces, el H11 está definido para las bombillas del tipo frontal y el FOC está definido para el tipo de bombillas de tipo exploradora y direccional, ¿sí? Entonces, esta es una buena condición, es una bombilla adecuada, pues realmente creemos que es una bombilla que nos puede ayudar a alcanzar una mayor expansión del mercado, a tener mayor unidades en el mercado, a tener una mayor profundidad y alcance en distancia en el mercado. Y como les digo, ya este mercado está creciendo mucho, o sea, si ustedes lo pueden medir en sus ventas en iluminación, de cada, no sé, de cada 10 ventas, no sé, una o dos pueden ser en LED. Entonces, realmente es una línea que está creciendo muy fuerte y hacia allá va el tema de iluminación por varios conceptos. Primero, son bombillas que duran más. Para los fabricantes son bombillas que consumen menos, entonces eso hace que las baterías son de menor potencia y por eso les ahorra costos y que les dura muchísimo más. Entonces, por esta razón, es una bombilla adecuada y que hacia allá vamos en ese concepto, ¿sí? La instalación es muy sencilla. En la línea de señalización, pues esta es la que tenemos actualmente, sin embargo se va a ampliar, como les comentaba hace un momento. Vamos a tener alrededor de 18 referencias nuevas, porque por ejemplo la P21 la vamos a tener en color rojo y en color blanco, y la misma la P21.5 y la W21.5. Entonces vamos a tener más referencias en el portafolio para que tengamos una mejor condición. Adicional a eso, yo hice un estudio de precios también respecto al mercado, conozco los precios de la competencia. Hicimos un estudio y creemos que estamos muy adecuados a los precios de ellos con la nueva línea. Creo que esa línea se lanza en noviembre. Este mes haremos algunas publicaciones sobre eso y ya en noviembre tendremos esta línea, pero realmente por lo que les comento, normalmente puede ser, nosotros la lanzamos a ustedes, a los importadores, y al mercado va a llegar alrededor de 2 meses después realmente al mercado, ¿sí? Ahora nos vamos a la línea de motos para que ustedes ya la vean en esa parte. No sé si tenemos alguna pregunta de esta línea de LED de carro. También aplica para 24 voltios, funciona para todas las bases de los vehículos pesados y aguanta todo ese multivoltaje. ¿Sí? Ahora nos vamos a motos. En motos nosotros sacamos dos tipos de bombilla. Una bombilla que llamamos Race Power LED Moto y otra línea que llamamos Essential o Performance. No me acuerdo si el nombre es Power Performance, le llamamos a la segunda línea. ¿Cuál es la diferencia grande? Y la que me preguntó Gabriel Jaime es que funciona para corriente continua y alterna. En el mercado en general, en las motos de bajo cilindraje se maneja mucho con corriente alterna. ¿Qué es corriente alterna? ¿O qué es corriente continua? Corriente continua simplemente es que la corriente de la batería hace que la bombilla prenda, ¿sí?
Es decir, yo tengo mi batería que tiene buena cantidad de ohmios, buena cantidad de energía, y con esa cantidad de energía no solamente prendo el encendido de la moto, sino prendo las luces, prendo si tengo una alarma u otras condiciones, y es una batería construida lo suficientemente potente para que aguante esa condición. En las motos de bajo cilindraje, que se hace un concepto también de costo-beneficio, porque el mercado requiere una moto buena, pero a un costo adecuado, simplemente entonces se maneja mucho la corriente alterna. Entonces son motos de 150 o menos, o menos centímetros cúbicos, o hasta de 175 menos centímetros cúbicos que funcionan con corriente alterna. ¿Qué pasa con la corriente alterna? Cuando ustedes encienden la moto no prende las luces. Simplemente la moto prende las luces con el movimiento. Entonces, la forma de funcionar la corriente alterna en las motos es que la moto a medida que va andando va generando la suficiente energía para que las luces se mantengan en constante función. ¿En qué afecta esto en el LED? Cuando tenemos estos sobresaltos de tensión de luz, o sea, que subimos el voltaje, no sé, pasamos de 0 voltios a 12 voltios o a 15 voltios, el LED recibe una mayor descarga de calor y hace que falle en el corto tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? En la parte inferior de la bombilla colocamos un regulador de tensión de voltaje que ayuda a que la función de esta condición de que ocurre en las motos, de que funcione en corriente alterna, no afecte el LED y la bombilla funcione realmente en el mercado. ¿Qué pasa actualmente en el mercado? Porque pues, muy pocas bombillas hay en el mercado con esa condición. En el mercado lo que hacen es que colocan un switch en las motos. Entonces simplemente el switch simplemente es para prender las luces, porque algunas motos, y cuando yo prendo el switch ya cuando estoy andando en la moto, porque yo entiendo que todas las motos en Colombia necesitan tener la luz encendida para poder andar, ¿no? Entonces cuando ya estoy andando en la moto y ya tengo un ritmo corriente normal, simplemente prendo el switch y ya la carga que le llega a la bombilla no le afecta en la bombilla. Entonces, lo que hace el mercado en general, y eso lo he visto porque pues, me he podido ir a mirar al mercado y a estudiar un poquitico ese tema, lo que hace el mercado es que coloca un switch para que el LED no se afecte y simplemente cuando ya esté andando y ya la moto esté en su constante funcionamiento, simplemente le prendo el switch y ya la tensión que le llega a la bombilla no le afecta. Entonces, ¿qué conseguimos con esta bombilla? Que esta subida y bajada, porque pues paramos en un semáforo y no se está moviendo, también esté fallando, simplemente esta condición de subida y bajada de la luz simplemente no afecte la bombilla con este regulador que tenemos en esa condición. Es por eso que se maneja ese concepto y se maneja en el concepto. No sé cuántas, por lo que yo revisé hasta febrero, marzo, que alcancé a ver en el mercado, no, esta bombilla no había en el mercado en su momento. No había una bombilla que funcionara, cumpliera las dos funciones, corriente alterna y continua. Y esa es la definición real de esa bombilla. ¿Sí? No sé si más o menos les quedó claro. Bueno, funciona tanto para HC1 como para H4, o sea, es decir, tiene la base para las dos bombillas y funciona en esa misma condición. Alto flujo lumínico, estamos hablando más o menos de un 130% de iluminación, una duración de 5 años. Omar, yo tengo una pregunta. No, señor. Pues, porque cuando miro el bombillo que tiene las dos corrientes, la corriente continua y alterna versus el otro que es de corriente continua, Sí. veo que hay mucha diferencia de precio. ¿Por qué tanta diferencia? Porque es que esta base ayuda con muchas condiciones adicionales. O sea, en estas bombillas, por ser bombillas de bajo consumo, son bombillas de 9 vatios. Estas son bombillas de 9 vatios. Realmente no se necesita un difusor de calor tan grande como el que tenemos en los carros, ¿no? Si ustedes ven en los carros tenemos un ventilador o unas patas de cobre bastante grande. Entonces, aquí lo que estamos consiguiendo adicional al tema de lo que estamos hablando de corriente continua y alterna es este tipo de protector. Este protector hace la misma condición que hablábamos en la bombilla que tiene tipo cooler. Es un regulador de voltaje que ayuda a que el LED no se afecte con esa sobre mayor dimensión del voltaje. Entonces, este adicional a eso genera un regulador de voltaje, es una bombilla construida mayormente. Si ustedes ven aquí el difusor de calor no existe realmente, sino dejan un espacio entre la tableta y la bombilla, pero el difusor de calor es este regulador de voltaje que hace que la bombilla se mantenga constante. Es una bombilla construida muy parecida a una bombilla halógena, es muy parecida realmente al mercado y por eso genera un costo mayor, porque es una bombilla más fuerte, más resistente. Esta bombilla tiene un año de garantía
En la otra, no estamos, damos garantía de lo que pide el mercado, que son 3 meses, realmente. ¿Sí? En esta sí damos un año de garantía, en la otra línea no damos un año de garantía. Por eso son como las diferencias grandes que generan que la bombilla se mantenga las dos. O sea, nosotros tenemos que ofrecer como el concepto que tenemos en carros, una bombilla top, digamos como la que tenemos en tipo difusor de calor, y una bombilla de mercado que sea más competitiva en precio, pero pues digamos que su performance no sea el top top, pero que sí muy buen performance, pero que ayude al mercado. Por eso genera ese tipo de condición y por eso sus costos son el doble del costo de la línea stand, de la línea performance a la línea Race Power LED Moto. ¿Sí? Tiene un año de garantía, tiene disipación de calor eficiente, es bastante compacta, o sea, si ustedes la ven en tamaño es idéntica que una bombilla de LED de regular de las halógenas. Tiene un flujo lumínico alto, eh, tiene lo que llama tecnología Safe Beam, que usted lo vio en el video, que es no encandelillar a nadie, sino generar la iluminación sobre la vía, y es de fácil instalación. O sea, si ustedes las ven es tal cual una H4, una HC1, simplemente la instalan dentro del carro directamente esa parte. Una cosa importante que desafortunadamente no tiene es que no interfiere en la computadora a bordo. Es decir, si ustedes ven, y creo que dentro de los videos que me mandó Gabriel Jaime de un fallo que tenían, era que el computador estaba interfiriendo con la bombilla. Entonces, cuando prendíamos la bombilla, como que el radio se afectaba, o cuando prendíamos el radio, la bombilla se afectaba. Entonces, este también tiene esta tecnología que ayuda a que no interfiera con los sistemas del carro, como el radio, como la alarma o otras condiciones del carro. Entonces, esta bombilla no afecta en los sistemas del carro directamente en esa condición. ¿Sí? Después hablamos de la tecnología LED Performance. Esta LED Performance, a diferencia de la anterior, no tenemos regulador en la base. No tiene ningún regulador, no tiene ningún regulador de tensión de voltaje ni genera esa condición, sino su calor sale por los laterales de la bombilla. Si ustedes ven, es construida con espacios entre las bombillas, hay muchos espacios dentro de ella. Aquí hay una condición de la base. Hay muchas bases, hay muchos espacios para que el calor de la bombilla salga. Digamos que el calor, aparte de que el cuerpo de la bombilla sea en aluminio, lo que hace que no mantenga el calor, con estos tipos de espacio ayuda a que la bombilla saque el calor de la bombilla, ¿sí? No existe un real difusor de calor que ayude a que la bombilla que se mantenga constante, ¿me entienden? Entonces, saco el calor de la bombilla porque es una bombilla de consumo bajo también, pero finalmente no afecto a la bombilla sacándolo a través de un regulador que es un concepto mayor, sino simplemente estoy sacando el calor a través de los espacios o los, no sé cómo llamaríamos los espacios que tiene la bombilla. Por eso ustedes ven esa condición tanto en la M5 como en la HS1. El color es de 1500 grados Kelvin. El disipador de calor, le decimos que es eficaz porque sale el calor por los lados. La duración debe ser también alrededor de 5 años. No es compatible con corriente alterna porque pues estas subidas y bajadas de voltaje, cuando no tengo un regulador de tensión, simplemente puede afectar el LED y puede afectar que la bombilla se dañe directamente. Eh, Trata de ser una luz directa a la carretera sin afectar el tema de los que vienen al frente, y es un diseño compacto y fácil de instalación. O sea, es una bombilla competitiva en costos. Tengo otra pregunta. Señor. En estos bombillos H4, digámoslo así, o en el HS1, Sí, señor. ¿cómo funcionan las luces altas y las luces bajas? Porque normalmente los bombillos halógenos son de 35-35 o 25-25, y estas son de 9 vatios. Entonces, ¿cómo funcionan las luces altas y las luces bajas en estos bombillos LED para moto? Mira, si tú ves, tienen dos líneas de LED ahí. Tienen dos líneas de LED. Tiene una línea alta y una línea baja. Normalmente la línea alta va a ser la línea de bajas y la línea baja va a ser la línea de altas. Entonces, lo que hacen es que simplemente funciona una o funciona la otra regularmente. ¿Por qué? Porque eso va respecto a la óptica de la bombilla. Si ustedes ven acá, perdón, si ustedes ven acá, aquí estamos hablando de dos tipos de líneas de LED, una y dos, y aquí lo mismo, una y dos.
En la parte alta va las líneas bajas, en la parte baja las líneas altas. Entonces, cuando yo enciendo las líneas altas, enciendo las dos. Cuando enciendo las líneas bajas, enciendo solamente la parte superior. Entonces, de esa manera se maneja y lo mismo en el concepto de la M5, que la M5, la PD251 por lo que he visto, el volumen no ha sido tan grande. Estamos mirando si lanzamos pronto es este año, a final de año, en base BA20D, la misma base de la S2 o la cabezona, como lo conocen algunos de ustedes, en ese sentido, pero esa es la condición, o sea, simplemente con luces bajas prendo la parte superior y con luces altas prendo todo el óptica, directamente esa condición, ¿sí? Entonces, ahí podría decir uno que es como decir algo 9-9, o sea, 9 en altas y 9 en bajas, o cómo funciona ahí el concepto de luces altas y luces Yo creo que bajas. sí funcionaría las dos porque estaríamos hablando de dos flujos lumínicos, estaríamos hablando casi de 18 vatios porque simplemente estamos ampliando un rango mayor en el tema de iluminación. Lógicamente está construida para que no encandelille, o sea, porque está directamente construida en la base o en el mismo punto que estamos construyendo una bombilla halógena. Por producir mayor consumo de energía de 18 vatios, no significa que esté encandelillando al otro, sino simplemente que estoy generando las luces en la posición que generó adecuadamente en ese sentido. Sí, estamos consumiendo el mayor consumo mayor sobre esa bombilla. ¿Listo? Esto viene en HM5 y HC1 y lo que te digo, lo vamos a lanzar próximamente, espero que en S2 en esa condición. Estas son las bombillas que lanzamos. Yo pienso que hacia adelante van lo que llamamos los cambús, para algunos carros que tienen el concepto de que la bombilla por tener menor consumo puede afectar el sistema del vehículo. Y también empezaremos a ver el concepto de tener bombillas de colores más claros o más tendiendo a amarillo por el concepto que les comento de contraste. ¿Sí? Entonces, esto es un poco lo que estamos viendo y hacia lo que vamos, o sea, el desarrollo va hacia ese concepto y vamos a seguir teniendo lanzamientos, por eso yo les comento el lanzamiento que tenemos ahorita en noviembre y de seguro en enero tendremos más, porque este tema de LED, como todo, va evolucionando mucho más rápido y tenemos que ir al ritmo del mercado. Entonces, por eso hemos ido metiendo más líneas, hemos ido complementando y por los que les comento, o sea, ya tenemos que pensar en nuestro venta como que sea ya casi, si podemos, un 20% real de la venta, pero realmente hacia allá va. O sea, yo les digo, en Latinoamérica ya se están vendiendo alrededor de 20 millones de dólares en bombillas de LED. Nosotros desafortunadamente apenas estamos vendiendo como 2 millones de dólares. ¿Quién está vendiendo el otro 90%? Son otras marcas. Puede ser el mercado chino, puede ser marcas reconocidas, pueden ser en esa parte, pero esto ocurre como pasó hace muchos años en las halógenas. A mí me comentaban la historia porque yo no estaba en ese tiempo con Narva, que hace muchos años el tema lo reinaban los chinos, hace 20 años, 20 tantos años que manejaban el mercado. El que manejaba el mercado de los chinos, claro, porque su costo era bajo, su producto se vendía mucho más rápido porque era más bajo costo, pero esto es lo mismo, yo pienso que va a pasar algo muy parecido en el sentido de que van a llegar productos de calidad en el cual el mercado ya va a empezar a buscar productos que realmente cumplan con especificaciones reales. Entonces, si vemos a nivel de este concepto, yo creo que el tema de LED, pues tenemos que ir avanzando y avanzando poco a poco y ya generando esa parte. O sea, nosotros en Arma, en Latinoamérica, este año vamos a vender cerca de 800.000 euros en LED, en las bombillas de LED, y realmente el mercado va hacia allá. Entonces tenemos que ir trabajando todos de la mano para ver qué acciones podemos adicionales y tener acciones con ustedes para que empecemos a trabajar más fuerte el tema de LED. Omar, tengo otra pregunta. Señor. Eh, Estas bombillas HS1, que la base, digámoslo así, es la P43T y la H4, de la que veíamos ahora que es de 2 y 24. Sí, pues vos sabes que los clientes muchas veces buscan economía o buscan mayor potencia. Yo podría montar, si la base me casa, igual el H4 en una moto o estos HS1 en un carro. Sí, lo que sucede es que habría que ver la óptica o el carenaje si le cabe el espacio. Comparativamente, la dimensión de la bombilla H4 de moto o de carro es un poco más larga en el caso del ventilador que con respecto a la de moto. ¿Sí me entiendes? Entonces, el carenaje en muchas motos es muy apretado, ¿no? No hay mucho espacio. Mientras que en carro, pues de pronto, porque está incluido, pues podemos, no sé, cortarle el caucho o darle un espacio mayor, entonces podría generar.
nosotros estamos estudiando la posibilidad de sacar esas bombillas, estamos estudiando realmente si las sacamos en empaque por uno, en H4 y en H7. ¿Por qué? Porque en moto hay muchas moto H7 y realmente pues el de la moto H7 no quiere dos bombillas, quiere una bombilla, ¿no? O algunas motos sí tienen dos bombillas, no sé, pues las de alta cilindraje, pero estamos estudiando en sacar este empaque, en el caso de H4 y en H7, en empaque por uno. Estamos mirando sacar esta bombilla, creo que pues el resultado, porque hicieron una encuesta, fue positivo, pero estamos mirando, todavía no tenemos definición real, pero sí es posible instalarla. Sin embargo, por dimensiones, comparativamente con la H4, es un poquitico más larga que la regular bombilla, ¿sí? Entonces habría que ver si podría caber en esta parte. Aquí yo les... Ah, a ustedes ya les llegó la bombilla, ¿no? No sé si ya les llegó, pero Sí, realmente... ya las tenemos todas disponibles desde hace 8 días. Exactamente, entonces por dimensión el espacio de la bombilla como tal es mayor, entonces habría que ver si ustedes ven un momento acá, la bombilla es muy igual, o sea, el espacio es un poquitico mayor, esta es un H4 comparativamente en esa parte, entonces no sé si en el carenaje de la moto les quede tal cual en esa parte. Entonces habría que ver en esa condición y pues es muy sencilla y es más compacta, ¿no? Entonces les puede ayudar realmente en esa bombilla, ¿sí? Eso lo podemos manejar. Perfecto, gracias. No sé si tengan más preguntas, pues creo que en el tema de LED, pues eso es un poco lo que estamos viendo. Realmente es desarrollar un poquitico más la línea, generar más condiciones y tenemos que ir avanzando mucho más rápido porque el mercado va mucho más rápido. O sea, hacia adelante pues el bombillo ya tiene que tener el campus incluido, tiene que haber más colores, tenemos que haber más vistas. Entonces, hacia ese mercado vamos y pues poco a poco vamos a ir desarrollando y yo creo que en adelante, en este y los próximos años van a haber 2, 3 lanzamientos por año en la línea de LED o nuevas líneas, o nuevas bombillas, o nuevas tecnologías, porque el tema va desarrollándose en ese mercado. Don Omar, qué pena, hombre. Lo que pasa es que no Ya, me quedó muy claro lo de corriente alterna y corriente continua. ¿Usted podría, por favor, mira, aclararme esa situación? yo no soy técnico real en ese concepto, pero yo estuve leyendo un poquitico, pues para explicarles un poquitico más el concepto. Corriente alterna, corriente continua es como la de una batería o una pila. La corriente va corriendo de punta a punta, ¿no? Y tiene un recorrido regular, va haciendo recorrido regular, ¿sí? La corriente alterna es una corriente que funciona en base a punzones. Es cuando ustedes están en su casa y ustedes prenden la bombilla de, no sé, del cuarto principal y es cuando la energía llega. Entonces llega es por etapas, cuando usted la pide. Entonces, la corriente continua sí está corriendo completamente todo el tiempo. Entonces, simplemente se está manteniendo el sistema y el sistema no se falla. Mientras que la corriente alterna llega por base en punzones. Entonces, en las motos funciona de la manera, de la forma de que funcione de la manera alterna, es simplemente cuando yo estoy andando, estoy recargando la batería para que funcione para más condiciones. Porque la batería que tiene la moto inicial es solamente, digamos, en un sentido para el encendido de la moto, no para funciones de luces o no para funciones de alarmas o para otras condiciones, porque la batería con la que viene la moto solamente está adecuada para que funcione para el encendido de la moto. Entonces, para que funcione el resto de condiciones de la moto, como la iluminación que estamos hablando, necesitamos recargar o tener una energía constante que lo funcionan a través de las bobinas y simplemente de que funcione la luz constante. Entonces, de la manera en que funciona la luz constante es que yo esté andando, esté rodando y esta energía va generando, este movimiento va generando energía para que yo funcione el tema de iluminación, ¿sí? Entonces, lo que me comentaban algunos eléctricos de moto es que lo que hacen en las bombillas es que simplemente colocan un switch y que cuando arrancan la moto no trata de arrancar la bombilla para que no afecte el tema de la vida útil de la bombilla de LED. Entonces simplemente cuando ya están funcionando, ya cuando están dando la moto, simplemente ponen el switcheo, el switch, solo prenden el switch y ya simplemente funciona porque ya la corriente está constante, está fallando la bombilla. ¿Sí? Perdón, te interrumpo ahí. Esto no. Lo que pasa con la corriente alterna y corriente directa en las motos es que la corriente alterna viene directa de bobina, o sea, no afecta a batería. Entonces, lo que hacen cuando le montan luz LED a las motos es simplemente cuando no es bombillo de corriente alterna, le hacen la modificación y le ponen la luz directa de batería. Uh -huh.
Sí, eso también es la condición de la batería. Si la batería está corrientemente, constantemente funcionando, simplemente la bombilla no se afecta. Pero supuestamente el fabricante lo hizo de manera independiente, la corriente alterna y la corriente continua, la alterna para que funcione para la iluminación y la continua para que funcione para el encendido de la moto, porque de alguna manera está pensando que la batería no le va a cubrir la demanda que tiene la energía completa, ¿no? Yo sé que ese cambio lo hacen porque internamente lo he visto, lo han hecho los cambios directamente para que directamente la batería funcione a la bombilla. Veo una preguntita para la Bigwis FI, ¿qué bombillo LED le sirve? Esa es una S2, entiendo. Lo tenemos. Me hace una pregunta. ¿Esa es la S2 o esa es Señor. la M5? Esa bombilla es la pequeña. Busca el H1. Me parece que es el H1. No, yo la verdad. La Bigwis Esa viene la con la S2, que lo que nos comentabas ahora, que es un posible desarrollo más adelante. Sí, esa es la base no de lo la tenemos variable, todavía. la que llaman la cabezona. Pues yo me acuerdo, la Big Wheel antigua, no es que últimamente no he visto, la verdad. La inyección. Don Gabriel, ese no lo tenemos todavía disponible. En LED Me no, pregunta un cliente. En Para LED esa- no. en LED no. El LED no se ha desarrollado realmente por varias condiciones. Si ustedes ven la cabezona o la S2, es una luz que genera luz para todos los lados. Entonces necesitaríamos desarrollar esas bombillas antiguas que ustedes veían, las primeras de LED que veían, que era como un árbol de Navidad, ¿no? Que generaba muchos punticos de luz por todos lados para generar la óptica completa. Entonces realmente en ese desarrollo están, yo espero que lo tengan pronto. Puede ser muy parecida a la M5 que tenemos ahorita, que ustedes ven, pero no, actualmente no la tenemos en LED. Tenemos la S2 regular que ustedes la conocen, pero no la tenemos en LED. Esa que está diciendo Willington es la que tiene la base de A20D. Sí, la que es gruesita. Se llama 49531. Sí, señor. Exactamente. Exactamente, pero no la tenemos en LED, Luis Eduardo, tampoco. Gracias. Bueno, Omar, muchísimas gracias por este espacio. Espero que a todos les haya quedado muy claro el tema de la iluminación LED, de la disipación de calor, del, ¿cómo se llama? El regulador, Los lúmenes. la parte de los lúmenes y la parte del color de la luz, que son como los argumentos de venta más importantes para estas bombillas LED, y el tema de la garantía. Y también muy bueno lo que nos dijiste ahí, que la bombilla para motocicleta, que tiene corriente alterna y corriente directa, tiene una garantía de 1 año, y que la otra, que es solamente de corriente directa, solamente tiene garantía de 3 meses. Sí, es así, desafortunadamente, porque la otra, el difusor de calor es por su cuerpo. No tiene un difusor de calor real o un regulador de tensión ni un cooler, sino simplemente el calor sale a través del cuerpo de la bombilla. Tengo otra pregunta. Señor. Cuando yo miro los bombillos nuevos que trajimos, que son todos con el ventiladorcito y el regulador, versus los que traíamos anteriormente, que eran los de araña, entonces, si por algún motivo el ventiladorcito se bloquea o se apaga, es muy posible que la bombilla se dañe porque se recalienta, mientras que con el otro sistema de araña siempre disiparía el calor. Sí, es cierto, pero, o sea, adicional a eso el tema, o sea, lo que va a pasar es que el regulador de voltaje va a actuar, y que tenemos lo que llamamos una parte superior del regulador de voltaje que tenemos incluido dentro de la bombilla, y que va a hacer que cuando la temperatura de la bombilla alcance máximo 70 grados centígrados, él va a actuar y va a restringir la cantidad de energía que le llega a la bombilla. Entonces va a bajar la cantidad de luz que va a llegar, pero simplemente no me va a fundir la bombilla. Listo, perfecto, gracias. No, señor. Bueno, entonces, muchas gracias, Omar. Espero que haya quedado todo muy claro y muy pronto nos veremos en otra capacitación. Muchas gracias. No, a ustedes, Muchas gracias, señor Omar. No, a ustedes. Don Omar, muchísimas gracias por su tiempo. Don Omar, una pregunta. Muchas gracias. Compartir ¿vas a empezar la presentación? Sí, si quieren, no hay problema. Yo se la comparto a Gabriel Jaime y él se la transmite a ustedes, no hay problema. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.
Muchas gracias. Luego, Gabriel. Muchas Muchas gracias, un feliz día. Bueno, hasta luego, muy bien, hasta luego.